Como señaló en una ocasión Hans-Georg Gadamer, uno de los aspectos esenciales de las lecciones de estética que Hegel impartió primero en Heidelberg y luego en Berlín entre los años 1820 y 1829 fue el del carácter de pasado del arte. Y siendo continua la referencia a Hegel en relación a esta cuestión en toda la estética posterior y por supuesto también en nuestro presente, creo que vale la pena que dediquemos este tema para aclarar, al menos de forma introductoria, a qué se refería Hegel con esta afirmación del carácter de pasado del arte. Vamos para ello a trabajar las lecciones de estética a partir de las notas y transcripciones editadas póstumamente por uno de sus alumnos, Heinrich Gustav Otto, teniendo en cuenta que las referencias que voy a ir poniendo en las diapositivas corresponden a la traducción de Raúl Gabás en Ediciones Península. Aunque Hegel no empleó nunca la expresión muerte del arte, sí que llegó a afirmar como acontecido una cierta supresión del arte. Así, escribirá en relación a lo que él denominará el final de la forma romántica del arte y que explicaré a continuación, que se suprime el arte mismo y se le muestra a la conciencia la necesidad de conseguir, en orden a la aprehensión de lo verdadero, unas formas superiores a las que el arte puede ofrecer. Vamos a tratar de explicar a qué se refiere todo esto. En primer lugar, creo que habría que explicar un poco qué es el arte para Hegel, diciendo que para él la obra de arte se halla en una posición, digamos, intermedia entre la sensibilidad inmediata, lo que nos brinda nuestros sentidos, y el pensamiento ideal, es decir, el pensamiento conceptual. De modo que el arte no sería pensamiento puro, pero tampoco sería mera existencia material. Las obras de arte bello serían elementos intermediarios entre lo meramente exterior, lo sensible, lo caduco, por una parte, y el puro pensamiento por otra. Es decir, que el arte sería algo que está entre la naturaleza, es decir, entre la realidad finita y la libertad infinita del pensamiento conceptual. En definitiva, para Hegel la misión del arte era una función de mediación. Su papel no sería sino el de mediar entre el espíritu, es decir, lo absoluto, lo divino o lo infinito, la realidad radical, si queremos llamarla así, y lo sensible y lo material. De ahí que para nuestro filósofo la finalidad del arte no era sino la representación sensible del absoluto, es decir, conducir lo espiritual, lo divino, lo más profundo de la realidad, a la intuición sensible. Hay que tener muy en cuenta que para Hegel, en la producción artística, la dimensión espiritual y la dimensión de lo sensible constituirían una unidad. Es decir, que en el arte lo espiritual aparecería realizado de forma sensible. Y si bien la obra no sería pensamiento puro, tampoco sería mera existencia material. ¿Y por qué? Pues porque para Hegel podríamos decir que hubo dioses en las estatuas de los dioses de la Grecia clásica. Y de hecho podemos afirmar que solo hubo dioses o solo habría habido dioses allí en cuanto que estaban concretados de modo material mediante el arte. Y es así, como podemos leer en Hegel, que en el arte clásico el espíritu dominaba la aparición empírica y la penetraba por completo, porque este era, dice Hegel, el lugar donde él debía recibir su realidad completa. No debemos olvidar que para Hegel la idea es lo universal más su realización particular, es decir, que la idea no es meramente universal, sino también el proceso de exteriorización, la realización concreta de ese universal. De ahí que podamos afirmar que para Hegel serían los artistas plásticos y los poetas los formadores de los dioses griegos, los que en realidad configuran la divinidad griega mediante sus obras. Pero volvamos de nuevo a la finalidad del arte, que hemos dicho que para Hegel es la representación sensible del absoluto, es decir, que la tarea del artista sería el conducir lo espiritual, hemos dicho, a la intuición sensible. Con lo que, bajo estas premisas, el arte supremo sería aquel en el que la idea y la representación se corresponden entre sí verdaderamente, en una perfecta adecuación entre forma y contenido. Una adecuación que es quizá
diría yo, el elemento clave más importante de la estética de Hegel y que él vio acontecida o lograda de forma singular en lo que él denominaba la forma clásica del arte y que es la coincidente con el periodo del arte griego de Fidias. Enorme admirador del arte de la Grecia clásica, Hegel afirmará que hemos de honrar a este pueblo por el hecho de haber producido el arte en su vitalidad suprema. Esta forma clásica del arte estaría caracterizada, en opinión de Hegel, por la unidad consumada de la existencia espiritual y de la sensible, logrando, nos dice, lo máximo que la manifestación sensible puede alcanzar. La forma clásica del arte sería, pues, la forma suprema bajo la cual el pueblo griego representó a sus dioses, al espíritu, a lo infinito, dándose de esta manera a sí mismo, dice Hegel, una conciencia de la verdad. Y es por ello que las esculturas griegas conmueven, afirma Hegel, porque en ellas se haría manifiesta la vitalidad del ideal, la vitalidad suprema. Y no serán pocas las ocasiones en las que Hegel proclame que no puede haber ni hacerse algo más bello. El arte, por tanto, habría sido en Grecia la expresión suprema del absoluto, y de ahí que para Hegel la religión griega fuese considerada como la religión del arte mismo. Sin embargo, en la fase que seguirá a la de la forma clásica del arte, es decir, la del arte cristiano, se habría producido, en opinión de nuestro filósofo, un importantísimo cambio. Para Hegel, la religión cristiana remitiría a una forma superior de la conciencia que ya no sería capaz de dar el arte. En esta etapa, iniciada, como digo, con el arte cristiano, y que constituirá lo que Hegel denomina el estadio o la etapa de la forma romántica del arte, y que abarcará todo el arte posclásico, y no solo lo que convencionalmente hoy denominamos como arte romántico o arte del siglo XIX. En esta etapa, digo, el ámbito de la religión superaría al reino del arte. Es decir, si antes, en la época de los griegos, el arte estaba en lo más alto, pues el arte era lo que configuraba a los dioses en su presencia física, material, eso ya no sucedería en relación a la religión cristiana, a la religión revelada. Pues esa revelación de Dios y de lo divino, que tenía lugar en la forma de su misma expresión artística, en las maravillosas estatuas griegas, no era algo que, según Hegel, pudiera ya suceder con el Dios cristiano. Y en este punto creo que hay que hacer también un pequeño paréntesis para tener muy en cuenta que Hegel se formó inicialmente en Tubinga precisamente para formarse como pastor luterano. Y creo que no hay que olvidar, para comprender, y yo creo que de hecho esto facilita mucho la comprensión de algunas de las cosas que que vamos a ir comentando, que uno de los principales puntos de controversia entre el luteranismo y el catolicismo fue que Lutero y otros reformadores abogaron precisamente por la eliminación de muchas de las prácticas tradicionales de veneración de imágenes, como la adoración de reliquias y la veneración de santos a través de sus representaciones. El caso es que para Hegel, con el cristianismo, se habría dejado de creer en la aparición de Dios en una realidad concreta, en una realidad material, en las obras de arte, en definitiva. ¿Y por qué? Pues porque lo divino, lo espiritual, lo infinito, sería ya esencialmente, dice Hegel, cosa del pensamiento. Exclusivamente cosa del pensamiento. En este estadio de la forma artística romántica, el espíritu, nos dirá, sabe que su verdad no consiste en hundirse en la corporalidad. Es decir, que el exterior no sería ya el lugar para la existencia adecuada del espíritu. ¿Y por qué? Pues porque con el cristianismo, y siempre desde este enfoque protestante, Dios habría devenido exclusivamente cosa del entendimiento, no algo que se pueda hacer presente por medio del arte. En opinión de Hegel, el Dios del cristianismo se caracterizaría porque no tiene como forma adecuada la representación sensible del arte, algo que sí que habría ocurrido en relación a los dioses de la Grecia clásica. Y simplificando un poco las cosas, podríamos decir que ahora, en esta fase de la forma romántica del arte, el arte vendría a ser solo una especie de ilustración de lo divino, pero no ya la configuración de lo divino en la materialidad, como sí que sucedía en el arte griego.
Y es que ahora, escribe Hegel, en lugar de los muchos dioses plásticos griegos, ahora solo habría ya un dios, un espíritu, una autonomía absoluta. Es así, escribe Hegel, que el arte romántico, aunque es arte, apunta sin embargo a una forma superior de la conciencia que ya no es capaz de dar el arte. Si las cosas, la idea de lo bello no podría ser ya realizada plenamente o de forma totalmente adecuada en lo exterior, como sucedía en el arte de Fidias, pues solo tendría ya su verdadera existencia en sí misma como espíritu. Esto lo describe Hegel diciendo que con el cristianismo el espíritu se habría retirado a su interior. Y con ello la forma romántica del arte, expresión, insisto en ello, con la que Hegel se refiere a todo el arte de después de los griegos, y no solo al arte que hoy vinculamos con el romanticismo del siglo XIX, es decir, la forma romántica del arte es la que engloba todo el arte posgriego, podríamos decir. Esa forma romántica del arte habría introducido de nuevo, dice Hegel, la separación entre contenido y forma, al exigir lo divino mucho más de lo que sería capaz de ofrecer la representación artística, que solo es capaz de operar en lo exterior y lo corporal. Por tanto, la exterioridad sensible de la forma, y que es con la que trabaja el arte, sería asumida ya como algo inesencial, como algo transitorio. Aunque, por supuesto, también para la forma romántica del arte, lo mismo que en la etapa anterior, lo divino en y para sí seguía siendo objeto fundamental del arte. No olvidemos que el arte siempre tendrá en Hegel una relación con lo divino. Y aquí quizá sea el momento para hacernos también una pregunta. El arte en esta nueva fase, en este estadio de la forma romántica, ¿habría dejado de ser relevante? ¿Habría dejado de ser manifestación sensible del espíritu? Y la respuesta que tendríamos que dar es que no. Lo que sucede es que lo divino tendría ahora que pasar en esta otra fase del arte al contenido, dice Hegel, mundano de la subjetividad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el absoluto se habría desplazado en esta fase de la objetividad del arte, de su materialidad concreta, que veíamos en el arte griego, a la interioridad del sujeto. Por ello dirá Hegel que en esta fase romántica del arte, esta fase posgriega, esta fase cristiana, el contenido de las manifestaciones artísticas tuvo que concentrarse en la interioridad, en el sentimiento, en la interioridad subjetiva del ánimo, con lo que el verdadero contenido del arte romántico sería ya por ello la interioridad absoluta. De ahí que podamos afirmar que la subjetividad infinita será ahora lo absoluto para el arte romántico. ¿Y a qué se refiere Hegel por subjetividad infinita con esta expresión? Bueno, pues para él este infinito, lo infinito de la personalidad, se cifraría fundamentalmente en el amor, que Hegel considera la belleza espiritual como tal. ¿Y por qué? Pues porque en definitiva escribe Dios es el amor, pero también el infinito de la personalidad estaría cifrado en el honor y en la fidelidad, por ejemplo, ¿no? Sentimientos que se convierten en los contenidos fundamentales del arte en esta fase del arte posgriego, en esta fase de la forma romántica del arte. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque en el honor, en el amor, en la fidelidad, se haría presente la conciencia espiritual de Dios en el sujeto, en el individuo. Y sería esto precisamente lo que Hegel denomina el infinito de la personalidad. No habría que pasar por alto que estos sentimientos del amor, el honor, la fidelidad, la valentía, no son sino los fines y deberes de la caballería romántica, como afirmará el propio Hegel, y que de hecho sirvieron de motivo para una parte muy importante de la literatura y de las artes desde la Edad Media. En última instancia, el cometido del arte para Hegel no va a ser otro que el de llevar lo que está lleno de contenido a una presencia adecuada y sensible. Esto ya era algo que sucedía con los griegos, lo que pasa es que con esta nueva forma romántica del arte, esto hay que desarrollarlo, hay que llevarlo a cabo de otra manera. En definitiva, la tarea de la forma romántica del arte,
o del arte en esta etapa de su forma romántica consistiría en hacer intuitiva la conciencia espiritual de Dios, pero en el sujeto, en el individuo. Es decir, hacer intuitiva la conciencia espiritual de lo que hay de Dios en nosotros y que se concretaría, entre otros aspectos, en valores, como digo, como el honor, el amor, la fidelidad, etc. Hay que tener muy en cuenta que el arte para Hegel es comprensión de lo divino, pero en la particularidad de las acciones concretas de los seres humanos, en esta fase, como digo, de la forma romántica del arte. Esa particularidad de las acciones concretas de los seres humanos, comprendidas como potencias que configuran el mundo humano, fundamentalmente la eticidad, ¿no? Esas fuerzas que constituyen nuestro propio carácter, como las potencias del amor, de la familia, de la amistad, etc., y que en definitiva tienen que ver con la eticidad, que tienen que ver con, como veremos más adelante, con la Sittlichkeit. Por otro lado, si el espíritu solo se haría ya aprehensible para el arte bajo la forma del sentimiento, donde se va a dar esto de forma más originaria, más viva, en opinión de Hegel, va a ser en esa unidad del individuo con Dios, que de alguna manera se hace presente en el amor materno de la Virgen. Recordemos nuevamente que el amor es para Hegel la belleza espiritual como tal, porque en definitiva decíamos Dios sería el amor. Esto explicaría que en el arte romántico el amor materno se presente, dice Hegel, de manera tan bella en el lugar del espíritu mismo. Y de ahí que nos diga nuestro filósofo que hubo un tiempo en el que la bienaventurada Virgen perteneció a lo supremo y más sagrado, siendo venerada y representada como lo supremo. Y a modo ya de pequeña recapitulación y para ir terminando esta presentación, recordemos simplemente que para Hegel hubo tres fases en la historia del arte. La primera, que no hemos comentado, es la que él denominó la forma simbólica del arte y que corresponde al arte pregriego, al arte egipcio, etc. A esta le habría seguido la de la forma clásica del arte, la del arte griego, seguida a continuación, como hemos visto, por la etapa de la forma romántica del arte iniciada con el arte cristiano, una forma de arte que también irá poco a poco disolviéndose en un proceso que ya en la época de Hegel habría más o menos culminado, pero cuyo comentario dejaremos ya para la siguiente sesión.